Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en Romanos 4:17. Romanos 4:17. Bien, dice así la palabra del Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, buen Dios, en esta hora agradezco el tiempo que nos permite bendecir tu nombre a través de la alabanza. Ahora ha llegado el momento de poder escucharte, Señor. Te pido que me ayudes a poder darme a entender. Cada uno de nosotros esté muy receptivo a esta palabra del reino, Señor, que será colocado en nuestro corazón. Ministra nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo a medida que nos exponemos a ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como hijos de Dios, hermanos, debemos familiarizarnos con el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Y si usted leyó con detención, el lenguaje de nuestro Padre es un lenguaje de fe. Es un lenguaje de fe. Llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, ¿verdad? Si Él es nuestro Padre, nuestro lenguaje también debe de ser, o aprender ese lenguaje para conocerlo mejor. El lenguaje del Espíritu, repito, es el lenguaje de la fe, el cual según Romanos 10, quiero que vaya conmigo, según Romanos 10, 8 al 9, opera en el creyente cuando esa palabra a la cual creemos es no solamente creída, sino también confesada y obedecida. Ahí en Romanos 10 dice lo siguiente, 10, 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es ¿el qué? La palabra de fe que predicamos. Que sí. Ahí tenemos los aspectos en que se mueve el lenguaje de fe o la palabra de Dios. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, será que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que ahí vemos, hermanos, que el lenguaje de fe opera en un cristiano en ese aspecto. Debe de ser confesada, debe de ser creída, confesada y obedecida. Y estamos hablando sobre el segundo aspecto, ¿verdad? Sobre la confesión del lenguaje de fe. Y en Efesios 5, 19 tenemos precisamente en qué áreas opera, ¿verdad?, esa confesión. Dice allí en Efesios 5, 19 que la primer área en la cual debe de ser afectada es nuestra conversación. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. ¿Y qué son los salmos? Palabra de Dios. Nuestra conversación debe de ser diferente y debe de marcar notoriedad en medio de este mundo. No debemos de hablar como habla el mundo. Amén. Ese es un lenguaje de fe confesado. Pero no solamente debemos de tenerlo en nuestra conversación, sino también cuando cantamos y glorificamos a nuestro Padre a través de un cántico. Por eso es que dice allí en Efesios 5:19, continuando el versículo, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Así que la confesión de la palabra de Dios en nuestras alabanzas a Dios, hermano, es de suma importancia. ¿Por qué razón?
porque nuestro Padre habita en la alabanza que nosotros le damos. Pero Él no solamente quiere habitar en ella, también quiere manifestarse. Y eso es algo que debemos de tener presente. Cuando cantamos a Dios, el propósito no es solamente, hermano, cantar por cantar, sino estar con aquella expectativa de que algo va a pasar. Porque repito, Dios habita en la alabanza. Y mi propósito cuando canto es que Él se manifieste para beneficio, obviamente, de los que cantamos. Y allí es donde operan sanidades, cosas maravillosas, hermano, cuando cantamos a Dios. Ahora, la alabanza obviamente debe de estar impregnada de palabra de Dios. Hay cánticos, hermanos, que muchas veces creyentes componen que no tienen inspiración en la palabra de Dios, sino que van dirigidos a un padre, van dirigidos a una madre, van dirigidos a un ser querido que partió, etc. Con esas alabanzas no podemos cantar a Dios. La alabanza a Dios debe de estar impregnada, ¿qué? La palabra de Él, para que pueda ser, ¿qué, hermano? Respaldada. ¿Me escucha? Dios va a respaldar su palabra. Así que cuando yo canto, si yo quiero que Él se manifieste y se haga presente, yo debo de glorificar y bendecirlo a Él. No podemos venir aquí y cantar un canto donde no se menciona nada sobre Jesús, ¿verdad? Ni se exalta su grandeza. Eso no sería ya prácticamente un canto congregacional, ¿verdad? Así que, repito, es muy importante que cuando yo cante a mi Padre, lo que cante esté basado en su palabra, para que yo pueda activar ese poder glorioso que tiene la palabra de Dios. Ahora bien, no solamente el hecho, hermano, de que el canto debe de estar impregnada de palabra, sino que también el estado espiritual de los que cantamos tiene mucho que ver. Porque recuérdese que Dios es espíritu, y por consiguiente debemos de alabarle en espíritu. Por eso es que dice allí en Juan 4, quiero que vaya conmigo a Juan 4, versículo 23-24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Por esa razón es que debemos de adorarlo en nuestro espíritu, es decir, en el espíritu humano, en el espíritu vivificado por el Espíritu Santo. Mire, y dice allí, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, que dice allí, es necesario que le adoren. ¿Por qué es necesario adorar en el espíritu, hermano? Para poder cumplir el mandamiento de alabar a Dios en todo tiempo, y que no se apague por las adversidades que estamos nosotros enfrentando. La Escritura dice en el Salmo 34:1, su alabanza estará de continuo. Fíjese bien, de continuo. Allá en Hebreos capítulo 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Esos son mandamientos, pero no me va a dejar mentir que a veces nuestros estados de ánimo no nos permiten alabar a Dios, porque no nos sentimos bien. O a veces las circunstancias que nos rodean condicionan la alabanza. Y decimos, bueno, ¿y yo para qué voy a alabar a Dios si se me acaba de morir un amado hijo, o un esposo, o una esposa, etcétera? ¿Cómo yo voy a alabar a Dios? Se da cuenta que por la fuerza de nuestra carne o por las circunstancias que nos rodean, jamás podremos cumplir ese mandamiento de alabarlo de continuo. Solamente lo puede hacer una persona que vive ¿a dónde? En el espíritu. Por esa razón es necesario alabar a Dios en espíritu,
porque nuestro espíritu no está condicionado a nuestros estados de ánimo ni a las circunstancias que nos rodean. Y es allí donde yo puedo alabar independientemente lo que me pase, independientemente lo que yo sienta. Y no es una cosa de hipocresía el hecho de alabar a Dios cuando no tengo ganas. Simple y sencillamente estoy ¿qué? Negándome a mí mismo, cumpliendo un mandamiento. Hipocresía sería no cantar, porque estaría violentando el mandamiento. Me estoy dando a entender, iglesia. No debemos de ser emocionales ni sentimentales. Yo vengo a la iglesia no porque quiero, sino porque debo. Porque mi convicción me dicta que es mi lugar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por cuanto creo eso, yo actúo. Amén. Por eso es necesario andar en el Espíritu. Solamente una persona que ande en el Espíritu podrá sobreponerse a sus estados de ánimos o a las circunstancias y cumplirá el mandato de Dios de alabarlo en todo tiempo. Pero esto requiere, hermano, determinación de nuestra parte y deseos de cultivar nuestro ser interior. Yo debo de vivir para Dios. Yo debo de alimentar mi ser interno. Es lo que dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo vivo para servir a Dios, para adorar a Dios, para honrar a Dios, ¿sabe quién se fortalece? Mi ser interior, mi espíritu. Y viene el Espíritu Santo, y ya el espíritu humano vivificado por él le da la capacidad para sobreponerse a adversidades y a circunstancias o estados de ánimo, dándole el poder para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo obviamente en espíritu. Cuando estoy viviendo para Él, cuando me consagro para Él, todo lo voy a poder, porque en Él todo es posible, ¿verdad? Así que, hermano, qué importante entonces es que como cristiano vivamos para Dios, cultive una relación con Dios, se consagre a Él, busque hacer su voluntad, busque el agradarlo, porque haciendo eso, repito, fortalece su espíritu, dándole el poder para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. El evangelio no puede vivirse de acuerdo al poder de la carne. Es imposible. Yo no puedo agradar a Dios con el poder de la carne, porque no se sujeta a Dios. Por eso es que yo debo de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, para poder cumplir los mandamientos de nuestro Padre. Hoy quiero hablar, hermano, precisamente, dar un ejemplo de un hombre que nos da precisamente la manera de cómo practicar la confesión de fe en la alabanza y desde la posición correcta, no a nivel emocional, no a nivel circunstancial, sino desde la posición del espíritu, de un espíritu consagrado, de un espíritu, hermano, que busca a Dios, que teme a Dios. Y ese personaje es Job. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al primer capítulo de este libro, porque lo primero que se resalta de él es su condición espiritual. Y esto es muy importante. Job 1. ¿Ya lo tiene? Fíjese bien. 1:1. Aquí tenemos una descripción. Los primeros versículos de este libro es una descripción del estado espiritual de Job. Cómo cultivaba el espíritu Job. Cómo ministrada su ser interno. Cómo vivificada el fuego, la pasión por Dios dentro de él. Veamos de qué forma. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, aquí tenemos una descripción de su vida espiritual.
Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice allí que era temeroso de Dios. ¿A qué se refiere? Quiere decir que era una persona que respetaba, que le causaba asombro el poder de Dios y obviamente se sometía a él. Eso quiere decir temer a Dios, respetarlo y someternos a su palabra. Pero también dice que era apartado del mal. ¿A qué se refiere? Que no alimentaba su naturaleza carnal. Apartado del mal. Es lo que decía el apóstol Pablo, repito siempre, Gálatas 5:17. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es vivir apartado del mal. Que aunque tenga la oportunidad, fíjese bien, de hacer lo malo, yo no lo hago. Yo voy a hacer aquello que agrada a Dios. Esa es una persona apartada del mal. El sabio dice, ve el mal, lo ve, no se mete a él, lo ve. ¿Y qué sigue diciendo? Y se aparta. Esa es una persona apartada del mal. Así que ahí tenemos pincelazos de la vida de este hombre. Cómo cultivaba su ser interior, su espíritu. Y lo traía también a la práctica, repito, hermano. Dice allí que era un hombre perfecto y recto, que es producto de todo esto, ¿no? Que es de temer a Dios, de apartarse del mal, da como fruto eso. Dice allí que era perfecto y recto ante los ojos de Dios. Ahora bien, la palabra perfecto y recto no quiere decir perfección, porque ningún hombre o mujer es perfecta en esta vida. Lo que quiere decir es que Job se esforzaba, escuche bien esto, por hacer todo lo que agradaba a Dios. En eso era perfecto él, que se esmeraba por hacer ¿qué? La voluntad de Jehová. A eso se refiere cuando era perfecto y recto, es decir, perfecto en sus esfuerzos de hacer todo aquello que agradara a Dios. Hermano, ¿nosotros será que nos estamos esforzando por hacer lo correcto? ¿Será que nos estamos esforzando por hacer aquello que le agrada a Dios? Eso habla muy bien de usted si lo está haciendo. Pero si se deja ir por los impulsos de su carne, por su arrebato, usted no está agradando a Dios. Entonces, allí es donde yo le digo que la importancia de cultivar nuestro ser interior para poder llegar a este nivel del espíritu. Mire, ve, ¿verdad? Y este hombre, hermano, obviamente no solamente lo reflejaba en su estilo de vida de apartarse del mal, sino que también lo vemos con su familia. El estado, a él como padre le preocupaba el estado espiritual de sus hijos. Esto habla de un hombre obviamente que temía a Dios, pero procuraba que su familia fuese partícipa de esa bendición. Quiero que lea ahí conmigo 4 y 5 por favor del mismo capítulo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ¿qué hacía el papá? Dice allí, Job enviaba y ¿qué? Lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Era una práctica, era una costumbre que él tenía, hermano. Como jefe de hogar, él sabía que su responsabilidad era bendecir, purificar y ofrecer sacrificios por sus hijos. En otras palabras, como buen sacerdote de su casa, intercedía a favor de ellos.
Y eso es lo que debe de hacer, hermano, un hombre y una mujer temerosa de Dios al tener sus hijos. Debe de orar por ellos. Debe de interceder por ellos. ¿Me escucha? No solamente debe darle la tarea a ustedes, a los que trabajan en el ministerio infantil, allá que te ministren, allá que oren, allá que te enseñen. No, porque ellos no son nuestros hijos, son sus hijos. Usted es responsable de ellos. No traslade esa responsabilidad a terceras personas, porque de allí viene una degeneración, hermano. Somos nosotros los encargados, los adultos, si Dios tiene su niño, de poder ponerse a la brecha a favor de ellos, inculcarles el temor de Dios, interceder por sus almas. Así que estamos enfrente de un hombre que obviamente se movía en el espíritu. Se movía en el espíritu. Un hombre que temía a Dios, un hombre que se apartaba del mal. Habla obviamente de un hombre no carnal, sino espiritual. Deseaba agradar a su creador. Ahora, todo esto, hermano, escuche bien lo que le digo, porque a esto quiero llegar. Lo preparó para enfrentar lo que venía. Todos sabemos la historia, ¿no? De repente, en un día, este hombre se vio privado de ¿qué? De posesiones, se vio privado de hijos y se vio privado de salud. De la noche a la mañana las circunstancias le cambiaron a él. Escuche, las circunstancias le cambiaron a él. Sin embargo, a pesar de eso, pudo ofrecer ¿qué? Sacrificios de alabanza. Mire qué interesante esto, hermano. Job 1:21, por favor. Job 1:21, 22. Y dijo, al escuchar toda esa desgracia que cayó sobre él de presto: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí tenemos un ejemplo de confesión de fe en nuestra alabanza. ¿Me escuchó? Aquí tenemos un ejemplo clásico de confesión de fe en el área de la alabanza. Con su boca, fíjese bien, con su boca pudo bendecir a aquel del cual creía que era Jehová. Con su boca pudo bendecir aún en su dolor, aún en sus pérdidas más difíciles. ¿Pero por qué lo hizo? Porque internamente estaba preparado para enfrentar esa situación. ¿Me escucha? He aquí una de las razones del por qué usted debe de invertir con Dios tiempo de calidad, para que pueda enfrentar las dificultades de la vida, para que cuando éstas vengan, y que van a venir, usted pueda permanecer fiel y tener siempre una alabanza en su boca. Pero las personas que no cultivan el espíritu, que son más dadas al mundo que a las cosas de Dios, ¿usted cree que van a permanecer firmes en medio de las pérdidas, en medio de las pruebas? Son los primeros que salen corriendo. ¿Por qué cree que hay hombres y mujeres que a pesar del tiempo tienen añales de estar en el cristianismo y nunca han dejado atrás su fe, sino que permanecen firmes? ¿A qué se debe eso? ¿Porque son fuertes por sí mismos? No, porque durante ese tiempo cultivaron una relación firme con Dios. De tal manera que cuando vino la prueba, cuando vino la angustia, cuando vino la dificultad, ellos aún se mantuvieron firmes. Y ese es el punto que yo quiero destacar aquí. Por eso es que empezó el libro de Job tratando con ¿qué? Con su vida espiritual. ¿Qué había dentro? ¿Había un hombre que le gustaban las fiestas? ¿Era un hombre muy amigo de andar en parrandas? No. Era un hombre que buscaba y temía de Dios. Pero eso le sirvió de base para enfrentar lo que venía. Dios no da cargas a lo que uno no puede obviamente llevar. Ya Job estaba preparado espiritualmente para enfrentar eso. Y por eso es que él podía tener una confesión de fe
en medio de la alabanza. Bendito sea mi Padre, dijo. Bendito sea Dios. Y cuando dice allí, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque quiero que sigamos leyendo en el versículo 22, por favor. Dice allí, y en todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿A qué se refiere esa frase? Bueno, hermano, mire, en otras palabras dice que no culpó a Dios de su desgracia. No culpó a Dios de su desgracia. Aún su esposa trató de persuadirlo a que cambiara su confesión de fe por maldición a su Dios. Aún su misma esposa, hermano, trató de inducirlo a eso. Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dice? Allí no le estaba diciendo, mantén una confesión de fe en tu alabanza, no. Sino que le dice, en vez de alabar a Dios, ¿qué le dijo? En vez de que seguir tú cantándole a Él en alabanza, en adoración, maldícelo, le dijo. Fíjese la prueba, lo que trata, hermano, de hacer, cambiar nuestro lenguaje de fe para que termine que maldiciendo a Dios. Eso es lo que trata el enemigo. Cuando vienen las pruebas y dificultades, se te queda viendo en los espíritus, el mundo espiritual, y te observa y dice, vamos a ver si así como canta se mantiene en la adversidad. Así como canta en la buena se mantiene en la adversidad. Y todo el mundo está expectante de lo que va a salir en tu boca. Yo no sé qué ha salido de tu boca últimamente en tu crisis y en tu problema, pero créame que de la abundancia de tu corazón ha hablado tu boca. Si has temido a Dios, obviamente que en tu boca ha salido palabra de bendición y de favor. Tremenda esta mujer. En otras palabras le decía, yo encontré esto bien interesante y se lo quiero leer textualmente, haciendo referencia a este versículo, que dice, maldice a Dios y muere. Aún retiene la integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le estaba diciendo en realidad es la mujer a su marido? Dice, ¿por qué retienes tu confianza religiosa? Mire, ¿por qué retienes tu confianza religiosa? Tira a un lado a tu Dios idolátrico. Mire, tira a un lado a tu Dios idolátrico. No hay eternidad. No necesitas temer que vas a morir. No hay nada más allá de la muerte. Tu religión es un cuento de hadas. Fíjense qué tremendo. Era, hermano, un ataque dirigido ¿a qué? A su fe, obviamente. Y lo que quería es que renegara con su boca, que confesara con su boca, no bendición, sino maldición. Y que dijera, esto es inútil, no todo lo que yo he hecho para consagrarme y vivir para Dios, ¿en qué redundó? ¿Verdad que a veces nos llega tentaciones cuando estamos en pruebas y en dificultades de esa naturaleza, de esa índole? Tal vez no lo dice tu esposo o tu hijo, pero si hay una vocecita interna que te dice, ¿será que vale la pena lo que haces para Dios? Mira cómo te estoy yendo, mujer. Mira cómo te estoy yendo, hombre. Parece ser que entre más buscas de Dios y entre más hacer lo correcto, peor te va. ¿Ha oído alguna vez esa clase de prédica interna? Eso no es usted, hombre, es el diablo. Y hay que llamarlo como es. Y hay que identificar las voces también satánicas. Y es ahí donde uno debe de ¿qué? Aflorar lo que tengo dentro. Si yo me he consagrado, si yo he vivido para Dios, si yo he trabajado mi ser interno, claramente que yo voy a responder de una forma correcta ante ese desafío que el diablo está dándome o lanzándome. Porque ¿qué le dijo el Job a la mujer? ¿Verdad que no dijo, tenés razón? Como muchas veces nosotros le damos la razón a esas voces internas. ¿O será que no le da a veces la razón a esas voces internas a usted? Ese es el peligro cuando no tenemos una fe cimentada en el Espíritu, sino
algo superficial como el alma. Con Dios hay que profundizarse, hermano. Si queremos, míreme, mantenernos firmes ante estas situaciones difíciles de la vida. Job retuvo su confesión de fe. No culpó a Dios como alguien injusto. ¿Qué le dijo a la mujer? Job 2:10. Mire, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En otras palabras, la vida así es. De repente tienes y de repente eso que tienes se pierde. Nada es permanente en este mundo. ¿Me escucha? Nada es permanente en este mundo. Tarde o temprano hasta nosotros vamos a morir. Nada es permanente en este mundo. Así que este hombre estaba muy consciente de lo que es la vida. Así que no le extrañaba en cierta forma y tenía un argumento para poder defenderse ante los embates del adversario. Qué importante es tener un argumento correcto cuando estamos siendo, míreme, estamos en batalla mental, porque allí es donde surgen las batallas nuestras a nivel mental. Qué bueno es tener un argumento correcto para refutar otro argumento. Nuestras batallas son argumento con otro argumento. Pero usted debe de argumentarse en base a ¿qué? A la palabra de Dios, no a su conocimiento humano o natural. Porque esto no es con fuerza, es con el Espíritu como ganamos. Así que ahí tenemos un hombre refutando un argumento humano con otro argumento. La vida así es. A veces tienes y a veces esas cosas que tienes se te van. Porque así es el mundo temporal. Y me encanta lo que sigue al final diciendo, escuche, en todo esto no pecó Job. ¿Con qué? ¿Con qué? Con sus labios, con su boca. En otras palabras, retuvo confesión de fe en su boca. Retuvo la confesión de la palabra de Dios en su boca. Por eso es que dice, no pecó con sus labios. Al contrario, mantuvo su confesión de fe en su alabanza a Dios. Y aunque contemplara, escuche bien lo que le voy a decir, y aunque contemplara la posibilidad de morir, aún así él mantuvo una confesión de fe en su boca correcta. ¿Por qué le digo eso? Vaya a Job 19, 25, 27, por favor. Job 19, mire lo que este hombre dijo, porque él contemplaba la posibilidad de morir en este proceso que estaba pasando. Él contempló esa posibilidad, pero había una promesa sembrada en su corazón, que de alguna forma Dios se la había revelado sobre la resurrección y tener un cuerpo glorificado. Eso es algo maravilloso, hermano. Como el meternos con Dios trae revelación. Y eso es lo que sucedía con Job. Como vemos al principio, Job era un hombre que se metía con Dios. Dios traía sobre él ¿qué? Revelación sobre lo que es Dios, sobre lo que quiere hacer con sus criaturas caídas. Que aun cuando mueran, si creen en él, vivirán por siempre. Que después de deshecha esta carne nuestra, tener la convicción de que seremos levantados con un cuerpo glorificado. Pues esta revelación se le fue dado a Job, hombre. Es lo que le digo, mire lo que hace la relación con Dios. Ahí es donde le digo, hay una comunicación, la deidad empieza a revelar cosas, empezamos a tener conocimiento de lo que Él es, de lo que Él quiere hacer, propósitos, sueños, etcétera. Maravilloso. Y dice aquí Job 19:25, yo sé, ¿qué es lo que estaba haciendo este hombre? Una confesión de fe.
Fíjese bien, aún aunque la muerte le estaba como coqueteando y diciendo: muy pronto te venís conmigo, muy pronto vas a morir. Ya vemos cómo empezó él a ser tentado, ¿verdad? Perdió todo. Luego la mujer empezó a inducirlo a que maldijera a Dios. Y luego aquella incertidumbre de pensar de que en cualquier momento podría morir por la gravedad de su salud y de su enfermedad. Así que él sabía que estaba consciente de que en cualquier momento podía morir. Pero repito, las promesas, lo que Dios le había revelado, era más que suficiente para mantener una actitud correcta, aún en esos momentos críticos de la vida. Que cuando uno dice: voy a morir, está esta confianza en Dios. Que aún cuando haya malas noticias de enfermedades terminales que le vienen a uno, o pérdidas graves que amenazan tu vida, aún así mantienes tu confesión de fe. Porque hay promesas, hay esperanzas. Por eso es que este hombre dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aquí está hablando de su muerte. De su muerte. Que era una posibilidad, obviamente era una posibilidad. Pero aún así, él confesaba confianza en su Dios. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando dice en mi carne, ¿sabe a lo que se está refiriendo? Al cuerpo glorificado. Porque lo que sigue después, del rapto de la iglesia, es esto: inmediatamente nuestro cuerpo va a tornarse en algo incorruptible. Vamos a conservar nuestra misma semejanza. No vaya a creer que se va a convertir usted en la Barbie o en el Kent. No, la misma fisonomía vamos a tener, hermano. Lo mismo. Así que olvídese de que por ella va a mejorar. Solo que ya no vamos a tener esa cosa de mamalicia, ¿verdad? Porque vamos a ser perfectos. No, ya no nos va a importar si somos narizones o si somos, qué sé yo, si no somos muy agraciados. Ya no nos va a importar. ¿Por qué? Porque vamos a ser seres espirituales. Restaurados completamente, hermano. Eso es lo que es, redimidos en su cuerpo, ¿no? En algo incorruptible. Y por eso es que él dijo allí: en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Está hablando de la resurrección. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué desfallecía él? ¿Qué desfallecía en él? Su corazón. Pero ¿será que su espíritu desfallecía? Ahí está lo que le digo. Ahí está lo que le digo. Si nosotros somos muy almáticos, que esperamos sentir para alabar, para leer la palabra, para orar, ay Dios, hermano, ahí se va a quedar. Porque nuestra naturaleza es débil. Por eso es que Cristo dijo, hermano: la carne ciertamente es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Y es ahí donde tenemos que entrar a trabajar con nuestro espíritu, para que esté siempre dispuesto, aunque mi corazón desfallece, aunque a mi carne le duela, aunque no tenga ganas, aunque todo esté en contra y todo pinta mal, yo en mi Redentor confiaré. Ese es un lenguaje de fe en la alabanza. ¿Se da cuenta cómo lo mantuvo Job durante todo su periodo de prueba dura? Hermano, y eso es lo que nos debe también a nosotros de sostener cuando de repente perdemos a nuestros seres queridos, pero que ellos también han sido temerosos de Dios. También tenemos esa esperanza de Job. Ahora, lo sabemos porque obviamente la Escritura lo dice, ¿no? No me llegó a mí esa revelación como le llegó a Job. A mí me llegó ese conocimiento porque un día me senté, me dieron doctrina. Y una doctrina decía sobre la resurrección del cuerpo glorificado. Ahí me di cuenta yo lo que me espera.
Así que cuando muere un ser querido a quien yo amo, mi carne sufre y llora. Mi corazón llora, pero mi espíritu está consciente de que muy pronto, hermano, no sé el día ni la hora, pero muy pronto estaremos con ellos. Lo veremos. Y eso es lo que el apóstol Pablo se enfocó cuando empezó a ministrar a una iglesia que estaba siendo perseguida y que a causa de su persecución estaban muriendo mucha gente. Pablo los ministró diciendo precisamente esto. Allá en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, mueren, para que no os entristezcáis. Fíjese bien, para que no os entristezcáis. Que no entres con aquella boca que dice: oh, qué malo Dios que hizo lo que hizo. No, no me ama, no me quiere. No, dice: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo: mantengan su confesión de fe en su alabanza a Dios. Eso les estaba diciendo a los tesalonicenses, y también nos dice a nosotros: mantengan su confesión de fe en su alabanza a Dios. No os entristezcáis. Crean en las promesas de Dios. Crean en su palabra. Y de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a esa promesa maravillosa que tienen de la resurrección del cuerpo glorificado, alaben a Dios, mantengan una confesión de fe, tengan esperanza. Qué bonito es toparse con gente que cuando en medio de pérdidas están enterrando a su ser querido, pero ya sabe de que fue también una persona temerosa de Dios, y uno platica con esas personas, se les mira, obviamente, hermano, que hay un dolor por la pérdida, pero al mismo tiempo en su boca, fíjese bien, manifiestan una esperanza gloriosa. ¿En qué? En lo que creen. Y por eso es que pueden alabar, y por eso es que pueden mantener sus convicciones aunque las cosas no sean favorables para ellos. Pero repito, esta clase de adoración en todo tiempo nace de lo más profundo del hombre, del espíritu. No es producto de sentimientos, no es producto de circunstancias, es producto de un espíritu vivificado por el Espíritu de Dios, que nos da el poder para poder confesarlo a Él en medio de la adversidad y con alabanza, no con maldiciones, como fue el caso de nuestro hermano Job. A tales personas, hermano, es decir, aquellas personas que cultivan el espíritu, que mantienen esas convicciones, que invierten tiempo con Dios, Dios les promete precisamente esa estabilidad, como esa estabilidad que hubo en Job, ¿verdad? Que pudo mantener su confianza, que pudo él tener esa convicción de no maldecir a su Dios a pesar de lo que pasa, ¿no?, en su vida. Cosa tremenda. ¿Quién puede hacer esto más que solamente una persona que obviamente ha mantenido una relación sólida con Dios? Por eso es que Dios nos promete eso. Si tú te metes conmigo, dice el Señor, si tú me buscas en espíritu y en verdad, si tú eres diligente buscador de las cosas eternas, te prometo algo, dice el Señor. No te prometo que no van a venir dificultades, porque van a venir cual agua copiosa y lluvia impetuosa. Pero una cosa te prometo, dice el Señor: no te caerás. No serás víctima de esas circunstancias. Mateo 7, 24, 25 lo dijo claramente el maestro: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. No cayó. Mire, no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Por eso es importante tener solidez en el espíritu.
Por eso es importante tener convicciones firmes, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, señores. No crea que solo bendiciones y bendiciones van a venir a nosotros. No, van a venir pruebas duras, van a venir pérdidas. Y finalmente pues vamos a enfermarnos, tarde o temprano nos vamos a enfermar, y quizás de esa enfermedad nos vamos a morir. Y quizás algunos de nosotros no va a morir de una forma pacífica, va a morir de una forma violenta. Que has comido por un animal, quemado por un incendio, aplastado por un terremoto. Uno no sabe cómo va a morir. ¿Me escucha? No sabe. En un accidente. Ay, hermano, así puede las cosas suceder de la noche a la mañana, abruptamente. Por eso es que debemos de estar preparados. Pero el Señor dice, aún en medio de estas situaciones difíciles, si tú mantienes tus convicciones, si tú has trabajado tu ser interno, tú no te vas a desboronar cuando vengan las dificultades a tu vida. No vas a empezar a maldecir a Dios, a decir improperios, a decir vos no me amás, qué barbaridad de la forma como me pagás. ¿Para qué me sirve consagrarme? ¿Para qué me sirve tantos servicios? Si mira cómo has permitido esta desgracia a mi familia, cómo has permitido esta desgracia en mi economía. Eso es no tener convicciones. Y ahí es donde uno se quiebra ante esas situaciones de la vida. Pero aquí lo que promete es que si vos tenés un fundamento correcto, y usted sabe que los fundamentos no se miran de una casa, se observan las edificaciones. El fundamento está ¿dónde? Es interno. Esto habla de nuestro espíritu. Entre más fortalecido en nuestro espíritu, nuestro fundamento es más firme. Entre más se alimenta el espíritu con palabra, con presencia, ese fundamento es firme. Y pueden quebrarse las edificaciones, quebrarse las paredes, pero yo voy a permanecer en mi ser interno firme. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: en apuros, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Mi fundamento, mi ser interno está firme. Trabaje el ser interno. No sea un religioso, sea temeroso de Dios. No solo conozca Biblia, practique Biblia. Que cuando vengan las dificultades de la vida, usted va a ser fiel y no le va a dar la espalda a Dios. Pero si usted vive en mediocridad, usted no va a lograr soportar las presiones de esta vida. Su casa va a caer, porque su fundamento no está correcto, está en la arena. Está basado en emociones, está basado en sentimientos, está basado en circunstancias. Solo cuando se siente bien, viene a la iglesia. Solo cuando todo está bien, alaba a Dios. Solo cuando tiene ganas, puede leer Biblia o puede orar. Pero una persona que vive en el Espíritu lo va a hacer en todo tiempo. Va a alabar en todo tiempo. Va a servir en todo tiempo. No va a condicionar a Dios. Ese es el problema, hermano, nuestro hoy en día. No tenemos convicciones y por eso es que fácilmente somos seducidos por el mal. Hay que trabajar mucho en el fundamento, en lo que no se ve. Estamos tan preocupados por la estética, ¿no? Tan preocupados por la estética. Ahí en Las Puntillas, si no mal me equivoco, hay una edificación que ha sido sucumbida por las olas del mar. Muy preciosa, por cierto. Todavía hay vestigios de su belleza. Yo me recuerdo que cuando uno iba ahí, lo primero que iba era curiosear a ese lugar. ¿O no? Yo fui el primero, yo fui a excursionar ahí a ver. Y yo dije, wow, qué casa esta casa, qué bonita. Pero mire cómo terminó. Derribada, destruida. Porque el fundamento no estaba correcto. Estaba en la arena, usted por Dios bendito. Trabajemos no en lo estético, sino en lo que no se ve, en el fundamento.
A veces nos preocupamos tanto por vernos como cristianos y no nos preocupamos por lo que en realidad somos, hombre. Mire, usted no le anda importando lo que la gente piense de usted o lo que digan de usted. Preocúpese por lo que piensa Dios de usted, que lo demás es consecuencia, hermano. Si usted vive para Dios, usted va a tener un buen testimonio, es consecuencia. No va a estar ahí, pero mira, cuidado, que no pueden ver. No, hombre, ¿qué es eso, hombre? Por eso le digo, trabaje su ser interno, trabaje sus convicciones, esté donde usted va a ser cristiano. Aquí en El Salvador, como en Estados Unidos, en Japón, en Jamaica, qué sé yo. A donde quiera que usted va a seguir siendo siempre que temeroso de Dios. Porque su fundamento es correcto, ha trabajado en él. Eso es lo que el Señor quiere, que trabajemos en ese fundamento, Señor, así como lo hizo Job. Trabajó en ese fundamento y mire el resultado. ¿En qué terminó el resultado de él? Aquí voy a la conclusión de esto. Mire qué cosa más maravillosa. Cuando tenemos una confesión de fe en la alabanza, en los tiempos críticos de nuestra vida, nos exponemos a que cosechemos bendición. Y eso es lo que recibió precisamente Job después de su dura prueba, bendición. Por eso aquella cita maravillosa de Romanos 8:28, que no debe de perderse en medio de la adversidad. A los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, pésimas, qué sé yo, redundarán para bien. Redundarán para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que alabemos a Dios en medio de la dificultad. Mantengamos una confesión de fe en nuestra alabanza en medio de la adversidad. ¿Por qué razón? Porque esa promesa se va a cumplir. Eso malo va a redundar para bien tuyo. Y así sucedió con Job, ¿sí o no? Al principio él no lo miraba, no lo podía apreciar, no lo podía visualizar. Pero vemos que al final, y uno puede decir, bueno, ¿y cuánto tiempo duró la prueba de Job? Según Job 7:3 dice que algunos meses, no se sabe cuántos meses, solo dice algunos meses. Así que no fueron semanas, no fueron días, no fueron semanas, fueron meses, señores, en esas circunstancias, pero no fueron años. Fueron meses, pero durante todos estos meses, hermano, este hombre mantuvo una confesión de fe en su boca que lo llevó a recibir una bendición. Porque a los que aman a Dios, todo va a redundar para bien. Y la conclusión de Job así fue. Bendita palabra, ¿verdad? Que la forma como termina Job es una cosa que nos alienta y nos hace pensar de que nuestras pruebas momentáneas redundarán en alabanza y gloria para nuestro Padre y para nosotros mismos. Quiero que vea, por favor, ahí en Job 42:5, en lo que redundó la prueba, donde podemos decir que sí valió la pena la confesión de fe en la alabanza. Por eso le digo, Dios nos da siempre estímulos para hacer lo correcto. Así es como también un buen padre, ¿verdad? Que le dice al hijo, bueno, si tú haces esto, yo te voy a dar esta recompensa. ¿Cuántos padres han actuado así en un momento dado con sus hijos? También nuestro Padre así es, hermano. Nuestro Padre Celestial así es. Él nos dice, si tú te mantienes fiel a mí, al final yo te voy a dar tu recompensa, yo te voy a dar tu premio, yo te voy a dar tu galardón. Así es nuestro Padre. Y mire, hermano, dice allí en Job 42:5, ¿ya lo tiene? Vaya. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y de qué forma vieron el poder de Dios? ¿Qué dijimos que había en la alabanza?
¿Quién habitaba en la alabanza? Dios, ¿verdad? Pero el propósito del que alaba a Dios es que el que habita pueda ¿qué? Manifestarse. Y eso es lo que sucedió con Job. Él vio la manifestación del que habita en la alabanza. ¿Y de qué forma lo vio? De una forma magistral, hermano. Leámoslo por el amor de Dios. Vea Job 42, 10, 11. Dice la escritura que Dios multiplicó el doble lo que perdió por manos del enemigo. Mire qué cosa. Ahí empezó Dios a cambiar su historia. Job 42, 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿cuándo? ¿Cuánto lo aumentó? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12. ¿Qué es lo que aumentó al doble? Ahí dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si usted va al primer capítulo de Job, haga la cuenta. Ahí decía 7,000, 7,000, 7,000. Ahora era 14. Hasta en los detalles Dios se pinta, ¿no cree usted, hombre? Por eso le digo, vale la pena la confesión de fe en alabanza en tiempos de crisis, Señor. Vale la pena. Porque el que lo habita se manifiesta. ¿Y de qué forma? De esto, mire. Aquí empezamos a ver cosas sobrenaturales. Empezó a mejorar la economía de Job. Le devolvió sus hijos y se los devolvió mejores. Bueno, no es que se los haya devuelto, sino que los mismos números que tuvo al principio, los mismos tuvo. 7 varones y 3 hembras, pero con virtudes mejores que las que tenían aquellos antes. Mire qué cosa. Sigamos leyendo, por favor. 13:15. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Es lo que tenía él. Es curioso, ¿verdad? Lo que multiplicó fue las posesiones, pero la familia no la multiplicó. Siempre le devolvió lo mismo, es decir, el mismo número, ¿verdad? 7 hijos y 3 hijas, que es lo que tenía y lo que el diablo le robó. Vino el Dios y le dio esa misma cantidad. Y dice allí: y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había, ¿qué dice ahí, hermano? Mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. ¡Wow! Hombre, cuando dice en toda la tierra, quiere decir que no había mujeres en todo el mundo como estas mujeres. Porque lo que Dios da es siempre bueno, agradable y perfecto. Y aparte de eso, ¿se acuerda que le decía que la muerte le guiñaba los ojos a Job? Yo creo que cada día él decía: en esta hora yo me voy a morir, quizás en este día yo me muero. Porque entraba en crisis su cuerpo, ¿verdad? Con la enfermedad que tenía. Quizás él decía: uy, quizás me voy a morir. Y cada día él decía: uy, quizás me voy a morir, no voy a aguantar, no voy a resistir. Pero mire ahora lo que el Señor hizo con su cuerpo. Ya lo tiene, amada iglesia. 16, 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. En otras palabras, este hombre gozó de plenitud de vida, que es lo que Cristo ha prometido también, ¿no? Pero en el aspecto espiritual más que todo, una vida abundante. Y Job la empezó a disfrutar, una vida abundante, hermano. Y mire lo que sigue diciendo: y murió Job viejo y lleno de días. Viejo y lleno de días. ¿Verdad que vale la pena mantener la confesión de fe en nuestra alabanza en tiempos de crisis? Por lo que acabamos de ver, mire, el que vive en la alabanza se manifiesta, tarde o temprano se va a manifestar, va a honrar lo que crees, va a honrar tu fidelidad, va a honrar tu tenacidad, va a honrar tu esfuerzo. Porque Dios no es deudor de hombres. Tarde
tarde o temprano vas a cosechar lo que sembraste. Así que siembra bien y siembra en abundancia y tendrás una cosecha en abundancia. No hagas nada para el reino, no le reclames a Dios porque no haya bendiciones. Así que, si nota, Job perdió todo en la prueba, menos la fe. Job perdió todo en la prueba, menos su fe. Su lenguaje de fe en la alabanza a su Dios es destacada. Es destacada. Y recibió al final ¿el qué? Recompensa. Y de igual forma nosotros, amado. Si conservamos, escuche esto para concluir. Si conservamos, si cultivamos una relación con Dios, si mantenemos el fundamento, nuestro espíritu enriquecido con la presencia de Dios, vivimos para Él, nos sometemos a Él, somos temerosos de Él, nos apartamos del mal, van a venir adversidades, van a venir pruebas, pero eso no te va a tumbar a ti. Podés perderlo todo, pero jamás tu fe va a perderse. ¿Me escuchó? Puede perderlo todo, pero su fe se mantendrá íntegra. ¿Por qué? Porque usted ha desarrollado un fundamento correcto en el cristianismo. No vino a pasar el tiempo a los servicios. Escuchó atentamente y diligentemente, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Así es como se fortalece. Cuando yo vengo en esa actitud, créame que usted va a ser una persona que llegue al final de la carrera y va a terminar bien. Va a lograr los propósitos y su destino divino. Aunque hayan dificultades, aunque vengan problemas. Pero si usted cultivó su ser interno, usted siempre va a tener una confesión de fe en su boca. ¿Me escuchó, iglesia? Así que yo le digo en el nombre del Señor, mantengámonos firmes en el Señor y trabajemos ese fundamento que está oculto, que nadie mira, sino que allá en la intimidad de tu casa, en tu cámara secreta, allí te arrodillas o estás sentado como sea, pero estás elevando una alabanza a tu Padre, estás buscando tu presencia, estás leyendo la palabra de Dios. Y te digo, vas a permanecer en medio de la adversidad. Y siempre vas a tener un lenguaje de fe en la alabanza. Y eso te va a llevar, tarde o temprano, a tu recompensa. Cierre sus ojos. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.